Buenos días, el día de hoy nos toca tratar acerca del proceso de socialización, la interacción social, los agentes de socialización, todos los grupos sociales, los conflictos sociales. Vamos a tratar todo esto y irlos conociendo uno a uno estos puntos, ¿ok? Empezamos. Bien, la socialización es en sí misma un proceso. Bien. Vamos a ver que el proceso de socialización es un proceso del individuo, de las personas, ¿no? Un proceso de la sociedad. Aquí vemos por la interacción, estos se presentan por la interacción ¿no? Y se desarrollan cualidades esenciales para la participación eficaz en la sociedad. Bien. Se aprende, se interioriza los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos. Y se adapta así al entorno social, ¿ok? En sí mismo la asociación, la socialización, ¿no? Uno es el interés de la sociedad y el otro es del individuo. Por eso el fenómeno de la socialización es estudiado tanto desde la sociología como de la psicología, aunque de hecho no estudian los mismos contenidos, ¿no? Entonces vemos que este viene a ser un proceso por el cual, ¿no? Todos los individuos, ¿ya? Todos los individuos, en su interacción con otros, desarrollan la manera de pensar, ¿no? De sentir, y actuar, que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. Entonces, esta definición se hace referencia a la interacción, porque se trata de un proceso bidireccional. El sujeto recibe influencias del medio y a su vez él también influye sobre esto. Entonces, aquí vemos que se lleva dos aportaciones para el desarrollo psicosocial. Suministra las bases para la participación eficaz en la sociedad y también hace posible la existencia de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando suministra las bases para la participación en la sociedad, por ejemplo, esta nos permite, ¿no? La participación eficaz de la sociedad, posibilitando que el hombre haga suya la forma de vida prevalentes en el medio social donde se desarrolla. Y también, a su vez, en el punto 2, que hace posible la existencia de la sociedad, a través de ella también amoldamos nuestra forma de actuar a los demás, a la de los demás, compartiendo esquemas de lo que podemos esperar de los demás también, ¿no? Y lo que los demás pueden esperar también de nosotros. Entonces, todo se interrelaciona y es mutuo, ¿no? Bueno, vemos también que de las principales características de la socialización, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, el punto A, ¿no? Que la socialización o capacidad para relacionarse. Tenemos también otro punto que es la socialización como vía de adaptación, ¿no? Como vía de adaptación a las instituciones. O la socialización es una inserción social y también es convivencia con los demás. Aparte que la socialización cooperativa para el proceso de personalización, ¿no? O sea, a través del yo. Vemos aquí, por ejemplo, que la socialización cooperativa para el proceso de personalización, el yo se relaciona con nosotros y construye la personalidad social en el desempeño de los roles asumidos dentro del grupo. Bien. También vemos, por ejemplo, la socialización es aprendizaje, ¿no?
¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, porque todo el tiempo los humanos siempre estamos socializando, estamos aprendiendo. El hombre, nosotros sabemos que somos seres sociales. Y en virtud de esas actividades socializadoras se consigue la relación con las demás personas. Entonces vemos que todas estas habilidades sociales, ¿no? Vemos que vienen a ser eh, habilidades que son el resultado de predisposiciones genéticas, ¿no? También se da a través de respuestas a las estimulaciones ambientales donde nos desarrollamos, ¿bien? Y también vemos que la socialización es un proceso inacabable, que se inicia en la primera infancia y dura toda tu vida. Entonces, vamos a ver aquí, interesante, que vamos a hablar acerca de que esta se da a través de la socialización primaria, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, la socialización primaria y la socialización secundaria, ¿no? En cuanto a lo que decimos de la socialización primaria, ¿no? Resocialización. En la socialización primaria, por ejemplo, ahí vemos nosotros que esta adquisición gradual por parte del niño de la manera de ser de los adultos que le rodean. Es decir, el niño imita, ve todo lo que se ve en su ambiente, ¿no? O sea, en el hogar, la familia. Entonces aquí vemos que la socialización primaria se da a nivel de la familia. La socialización secundaria y desarrollo por parte del adulto de las conductas asociadas con lo que se espera de su posición dentro de la sociedad. Bien. Y la resocialización, por ejemplo, en ocasiones se produce este proceso y pretende la sustitución de la socialización anteriormente recibida por el individuo. Por ejemplo, aquí vemos que la socialización como aprendizaje de secuencias de comportamientos, vemos aquí que este proceso de aprendizaje es una actividad individual de cada uno de nosotros que se va desarrollando, ¿no? En el contexto social y cultural donde nos desempeñamos, donde estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí que primero, ¿no? El aprendizaje, vemos, muy bien, un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento. Entonces, o sea que vamos teniendo lógicamente un grado de experiencia, grado por las experiencias que vivimos, y bueno, primero supone un cambio de conductas, ¿no? Y también debe ser perdurable en el tiempo, y bueno, ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencias que vivimos nosotros. Y vemos que también esto puede producirse, por ejemplo, por condicionamiento clásico, ¿no? Ya, entonces, aquí a través del condicionamiento clásico aprendemos a asociar determinadas prácticas, ¿no? O respuestas a otro tipo de estímulos y cambiamos nuestras pautas. Y también vemos también que se entra también por condicionamiento operante, ¿no? A través de este condicionamiento operante, por ejemplo, cambiamos nuestras conductas en función de las consecuencias de las mismas, ¿no? De nuestras conductas. Y también tenemos que se da también por imitación u observación de los modelos, ¿no? Aquí vemos que por imitación es el que juega el papel más importante en el proceso de socialización, ¿ya? Entonces aquí vemos que en este sentido Bandura, en el año 1982, un sociólogo, en su teoría del aprendizaje social afirma que los humanos aprendemos la mayor parte de nuestras conductas a través de la observación de modelos que tenemos nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, al observar a los demás nos hacemos una idea de cómo se efectúan las conductas nuevas y posteriormente esa información nos sirve como guía de acción. Incluso es posible que se dé aprendizaje sin ejecución de la respuesta. ¿Bien? Entonces, vemos que aquí la teoría del aprendizaje social, por ejemplo, la exposición a un modelo, ¿no? Puede producir uno de los 3 siguientes efectos, ¿ya? Modelado o aprendizaje de respuestas nuevas que el observador desconoce. Punto B puede ser una inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente. Estas respuestas existen en el repertorio de las personas y no tienen por qué ser exactamente iguales que las del modelo, ¿ok? O sea, es de cada uno de nosotros. Y en el punto C vemos que la facilitación o provocación de respuestas existentes en nuestro repertorio de conductas, aquí la observación puede provocar imitación, porque la percepción de esos actos funciona como un disparador, ¿ya?
Entonces, de respuestas de la misma clase. De esta forma, por ejemplo, las personas que observan un modelo adquieren sobre todo representaciones simbólicas, ya representaciones simbólicas de las actividades representadas y que les sirven de guía para efectuar acciones apropiadas, ¿no? Entonces, el resultado, también vamos a ver el proceso de la socialización, aquí, muy interesante porque se da a través de la integración social, ¿no? Esta viene a ser aquella forma de pertenecer a una sociedad en la cual se comparten mayoritariamente todas las normas, valores, bienes, servicios de la misma sociedad, ¿ok? Entonces vemos que, por ejemplo, las normas vienen a ser patrones de conductas, ¿ya? Compartidos por los miembros de un grupo social a los que se prevé que ellos han de ajustarse y que son puestos en vigilancia mediante sanciones positivas y negativas, ¿no? Las normas pueden ser explícitas, escritas o implícitas, que no pueden ser no escritas. O sea, aquí hay dos tipos esencialmente diferentes y hasta opuestos de las respuestas, ¿no? Entonces vemos que podemos ajustarnos y seguir los modos de conducta que nos han enseñado y hemos ido aprendiendo nosotros, ¿no? Como convenientes, de conformidad, y también podemos apartarnos de tales modos de conductas desviadas, ¿no? Entonces las normas vienen a ser patrones de conducta, ¿no? Que nos dirigen nuestra vida, nuestros comportamientos en sociedad, ¿bien? Entonces, aquí, por ejemplo, la conducta desviada, por ejemplo, vamos a hablar de esta conducta desviada, aquella conducta que viola, ¿no? Que viola de los derechos de los demás, ¿no? Muchas veces esta conducta desviada suele apartarnos de tales modos. Vemos, por ejemplo, que aquí se opone a la conducta normal, no la respeta, ¿ya? Entonces hay problemas. Y zoológicamente que al haber este tipo de conductas, la persona que está en esta situación se equipara a la inadaptación y también a la marginación muchas veces, ¿no? Entonces esto puede llevar a muchos problemas de inadaptación social, ¿no? Es por eso que vemos muchas personas que presentan problemas de inadaptación social, ¿no? Porque no respetan estas normas, no siguen estas guías que dirigen nuestras vidas en sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener, ¿no? Otro punto también es la identidad social de cada uno de nosotros, ¿no? Esta identidad social también se refiere al conjunto de características de la sociedad donde vivo, que yo considero como esenciales mías, es decir, que me definen o explican mi conducta, que son inseparables de mí y que yo las considero como integradas en mi personalidad. Por lo cual, perderlas sería como perder algo de mi propia personalidad, ¿no? Por ejemplo, mi lengua, mi idioma, mis costumbres, ¿no? Cada región, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos muchas costumbres, ¿no? De cada zona de nuestro querido país. Y bien, la interacción social también aquí vemos que aquí se refiere, por ejemplo, también al conjunto de características, ¿no? De características fundamentales de la sociedad donde vives y que yo considero como esencialmente mía, ¿no? Es mi identidad, ¿ya? La identidad nacional que decimos, ¿no? Entonces aquí vemos que este punto de interacción social tenemos que se comunica, se define como la comunicación que existe entre ellos y no por la proximidad, ¿ya? Entonces, este es el proceso por el cual se actúa y se reacciona ante quienes están alrededor. La interacción social es una característica fundamental en la vida. Una norma obligatoria para que sea posible el buen funcionamiento de una sociedad es la interacción social efectiva, ¿ok? Entonces aquí vemos que existen estos tipos de interacción social, sino Erving Goffman, ¿no? Entonces aquí vemos que la interacción está muchas veces enfocada, ¿no? Que se tiene, por ejemplo, una interacción que se tiene como un objetivo común, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque esta interacción enfocada, las personas pueden estar familiarizadas una con otra en el pasado o pueden haberse familiarizado en el primer momento de su interacción enfocada.
Un ejemplo de esto es un grupo de jóvenes que estudian juntos, por ejemplo, para un examen final, o un equipo de fútbol, los asistentes a un concierto, ¿no? Y la interacción no enfocada es aquella que se da y que no incluye ninguna meta común ni familiaridad, ni siquiera durante el proceso de interacción. Entonces, de hecho, las personas que interactúan pueden no ser conscientes de su interacción, ¿ok? Entonces, vemos que las 4 categorías de interacción social, según Guzmán, ¿no? Él nos explica aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto 1, según Guzmán, las interacciones sociales incluyen un gran número de comportamientos, tantos que en la sociología la interacción se divide generalmente en 4 categorías, y estas vienen a ser, por ejemplo, el intercambio, la competencia, la cooperación y el conflicto, ¿no? Aquí en el intercambio, por ejemplo, vemos que es el tipo básico de interacción social, ¿no? Siempre que las personas interactúan y hacen un esfuerzo para recibir una recompensa o un retorno de por sus acciones. Esta recompensa refleja que un intercambio ha ocurrido e intercambia por algún tipo de recompensa o un valor igual o mayor, ¿no? Muchas veces la recompensa puede ser material, puede ser un cheque, un pago económico, ¿no? O no material, o muchas gracias, muy amable, ¿no? Los teóricos por ejemplo, de intercambio sostienen que el comportamiento recompensado tiende a ser repetido. Entonces, vemos otro punto interesante, que la competencia es un proceso, ¿no? A través del cual los 2 o más personas intentan cumplir una meta que solo una puede alcanzar, ¿ok? Entonces aquí la competencia es una característica común de las sociedades occidentales y la piedra angular del sistema económico capitalista y la forma democrática del gobierno. La mayoría de los sociólogos ven la competencia como algo positivo, como algo que puede motivar a la gente a alcanzar metas. Sin embargo, la competencia también puede conducir al estrés psicológico, a la falta de cooperación en las relaciones sociales, a la desigualdad e incluso al conflicto. Bien, vemos otro punto interesante, que es la cooperación, ¿no? Aquí en la cooperación todos trabajamos, es un proceso por el cual las personas trabajan juntas para lograr objetivos compartidos. La cooperación es un proceso importante social que lleva a la acción. Ningún grupo puede completar sus tareas ni alcanzar sus objetivos sin la cooperación de sus miembros. A menudo la cooperación trabaja junto con otras formas de interacción como la competencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un juego de béisbol, un equipo trabajará en conjunto en la cooperación mientras intenta lograr una victoria, un objetivo que solo un equipo puede alcanzar, porque todos trabajan en equipo. Otro punto interesante es el conflicto, ¿no? Aquí, en este proceso mediante el cual las personas se enfrentan física o socialmente, ¿ya? Probablemente el ejemplo más evidente de conflicto es la guerra, ¿no? Pero el conflicto también puede ser demostrado en nuestras interacciones cotidianas, tales como disputas legales, argumentos sobre la religión, la política. Entonces aquí el conflicto puede tener sus funciones positivas, como fortalecer la lealtad de los grupos, centrando la atención en una amenaza externa. También puede conducir al cambio social poniendo problemas a la vanguardia y obligando a los lados opuestos a buscar soluciones, ¿no? Aquí se enfrentan, ¿no? Física o socialmente, ¿ya? Entonces hay enfrentamientos. Entonces vamos a ver otro punto interesante, el punto 3, que viene a ser los agentes y las etapas de socialización. Aquí vemos este punto, por ejemplo, que los agentes de socialización son las instancias o vías mediante las cuales se efectúa, ¿no?, la transmisión de conocimientos, normas, valores, etc. ¿Ya? Aquí tenemos como punto importantísimo la familia. En la infancia y en la etapa escolar, ¿no?, predomina la familia, la escuela, respectivamente. En el punto B vemos los grupos de iguales, ¿no? Aquí se va en la adolescencia y edad adulta, que son para el grupo de iguales, ¿ok? Entonces vemos que en la vejez de nuevo la familia, ¿no? Entonces, el sistema educativo en la infancia y la adolescencia
definitivamente se da a través en esta etapa de la vida, ¿no? Los medios de comunicación de masas, ¿no? Los medios de comunicación social tienen una presencia permanente, aunque filtrada por la familia en los primeros años de vida y filtrada por la propia ideología en la edad adulta y la vejez, ¿ok? Ya. Grupos sociales. Ya, aquí los grupos tienen una gran influencia en nuestra identidad personal y social. Los grupos sociales. Cualquier interacción social implica nuestra pertenencia, ya, a un grupo determinado. Cada persona realiza sus aprendizajes básicos y su socialización en grupos, donde se muestra, por ejemplo, la riqueza, ¿no? Y dinamismo de la conducta humana, ¿ok? Los grupos humanos, por ejemplo, también es importante distinguir el grupo de categoría social, ¿ya? La categoría es un conjunto de personas que comparten características o semejanzas comunes, pero no necesariamente están relacionadas, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el relacionamiento entre las personas es lo que diferencia al grupo de la categoría, ¿no? Muy bien. Aquí ven, por ejemplo, un ejemplo, los estudiantes de una universidad conforman una categoría social, ¿no? Un ejemplo, un centro de estudiantes es un grupo social porque entre sus miembros necesariamente hay relacionamiento. Y se debe a que las personas eligen a qué grupo pertenecer y se domina conciencia de grupo, ¿no? Bien, ya, ahí vemos. ¿Qué son los grupos sociales? Vemos, ¿ya? Grupos sociales vienen a ser personas que comparten, ¿ya? Personas que comparten alguna característica común, ¿no? Mantienen una interacción periódica y son conscientes de que están unidos por ciertos lazos sociales, ¿no? Por ejemplo, la familia, el club deportivo, acción comunal, sindicatos, pandillas, entre otros, ¿no? Entonces aquí debe tener alguna característica, los siguientes elementos también, ¿no? Tener los siguientes elementos. Aquí vemos, por ejemplo, tener alguna característica en común, como por ejemplo, en esta característica común, realizar una misma actividad u oficio, ¿no? Tener iguales creencias religiosas, unas mismas ideas políticas, pertenecer al mismo sexo, tener una edad similar, tener iguales gustos musicales o artísticos, entre otros. Mantener una interacción periódica, que también viene a ser una interacción social, que quiere decir acción e influencia recíproca entre los hombres. Por ejemplo, en la escuela diariamente estamos en contacto con un mismo conjunto de personas, intercambiamos ideas, compartimos algunos chistes, vivencias, y a veces también discutimos entre otros, ¿no? A este conjunto de acciones que se dan entre hombres se le denomina interacción social. Otro punto interesante es ser conscientes, ¿no? De estar unidos por ciertos lazos sociales, ¿ok? Cuando llegamos a la escuela, por ejemplo, de la escuela a nuestro hogar o a nuestro club deportivo, nos sentimos satisfechos y saludamos alegremente porque sabemos que muchas cosas nos unen. En cambio, cuando entramos a un teatro, no saludamos ya que nos sentimos unidos a los demás espectadores. Entonces, de acuerdo con lo anterior, o sea, de ser conscientes, no todo conjunto de personas constituye un grupo social, sino únicamente cuando cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, ¿no? Que pertenecemos a un equipo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, de acuerdo al anterior, que un conjunto de personas, por ejemplo, esperando el bus no constituye un grupo social, ya que no hay interacción entre ellas, no hay conversaciones entre ellas, ¿no? Entonces, además no se sienten unidas por fuertes lazos sociales, ¿no? Bien, tenemos también una clasificación y organización de los grupos. Aquí ven, por ejemplo, que los grupos primarios o informales, ¿no? Tenemos aquellos en los cuales, por ejemplo, ahí vemos, en estos grupos primarios, los miembros, ¿no? Mantienen un profundo contacto social, ¿ya? Mantienen un profundo contacto social.
Se conocen íntegramente, comparten, por ejemplo, sus temores, sus alegrías, ejemplo, la familia, conjunto de amigos íntimos, los más allegados a ti, ¿no? Aquí los grupos primarios satisfacen la necesidad del hombre de tener compañía, ¿no? Entonces vemos también que el hombre es un ser social por naturaleza y siente la necesidad de afecto, de comprensión, de compartir sus temores, esperanzas y alegrías, ¿ya? Todo esto se realiza en pequeños grupos que se denominan grupos primarios, ¿ok? Esos son los grupos primarios. Bien. Y los grupos secundarios o formales, vamos a ver que son aquellos que forman hombres para lograr uno o algunos objetivos determinados, ¿no? Entonces vemos que aquí, por ejemplo, un ejemplo es, ¿no? Aquí vemos un consejo, el consejo estudiantil, ¿no? Entonces aquí una cooperativa, un partido político, una acción comunal, entre otros, ¿no? Las relaciones son menos estrechas y más formadas, más formales, reguladas por estatutos o reglamentos, y estas se denominan asociaciones. Bien, ahí está. Aquí también tenemos ciertos principios básicos, principios básicos de grupos formales, ¿no? Bien, aquí en estos principios básicos de los grupos formales tenemos, por ejemplo, que la mayoría, ¿no? De los grupos formales como las acciones comunales, las organizaciones profesionales, los sindicatos, entre otros, se orientan por principios democráticos, por ejemplo, saber, libertad de afiliación y retiro de los afiliados. Bien, tenemos también otro punto que es el derecho a voz y voto en todas las reuniones, el derecho a elegir y ser elegido para los cargos directivos, ausencia de cualquier tipo de discriminación. Bien, finalidades de los grupos formales. Bien, aquí vemos que establecer planes y programas para el cumplimiento de los objetivos que se tracen. ¿Ya? Y tenemos que también tener presente organizar a sus miembros para formar conciencia de sus deberes y derechos y la manera de resolver necesidades. ¿Okay? Entonces vemos que... Bien, ya. Perfecto. Derechos y deberes, ¿ya? Y responsabilidades de un grupo formal. En todo grupo social, los miembros que lo conforman gozan de ciertos deberes y derechos establecidos por ellos mismos. Pero aquí, mientras en los grupos primarios o informales, los deberes y derechos y responsabilidades son impuestos por la fuerza de la costumbre, ¿no? Ahí está. Vemos, por ejemplo, esos grupos primarios informales, ¿no? Estos son impuestos, ¿no? Por derechos, responsabilidades, por costumbres, tradiciones, ¿no? El hábito, la práctica diaria. Entonces, en los grupos formales son establecidos conscientemente por sus miembros y sentados en unos estatutos o reglamentos. No olvidemos eso, está reglamentado, ¿ya? Y bien, también vemos que las organizaciones formales también siguen los principios democráticos, generalmente también trazan, ¿no? Los siguientes derechos, deberes y responsabilidades para sus miembros. Entonces, estos son establecidos conscientemente por sus miembros y sentados en estatutos reglamentados. Aquí vemos, por ejemplo, otro punto de los derechos, ¿no? Los deberes. Derechos, por ejemplo, ¿qué derechos cuentan las personas aquí? Participar, por ejemplo, en todas las reuniones y actividades programadas por el grupo. Participar con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de todo el grupo. Elegir y ser elegido, ¿no? Entonces, presentar propuestas para el desarrollo de su grupo, esos son los derechos, ¿no? Y también tenemos deberes y responsabilidades. Así cuando hay derechos, también hay deberes que debemos cumplir para que todo se lleve equitativamente. Tenemos deberes y responsabilidades, por ejemplo, asistir puntualmente a las reuniones cuando se organiza un evento, ¿no? Cumplir y hacer cumplir los estatutos que rigen nuestros reglamentos.
del grupo, obedecer y respetar las normas disciplinarias aprobadas por el grupo, por el colectivo, cumplir las tareas que les sean asignadas y defender también, lógicamente, los intereses de todo el grupo, ¿ok? Entonces aquí vemos que es muy interesante porque así conocer los derechos y los deberes, esto es muy importante porque muchas personas vemos que reclaman derechos, no cumplen los deberes. Entonces yo creo que aquí debemos formar a las personas que para reclamar un derecho tienes que cumplir con tus deberes, ¿ok? Entonces, de eso se trata, ¿no? Vemos otro punto interesante, ¿no? Cuando no se llegan a acuerdos y todo esto, surgen los conflictos sociales, ¿no? Uy, se ven en todas partes, a todo nivel. Pero, ¿qué es un conflicto, no? Vamos a ver qué es un conflicto social, ¿no? Ahí está la pregunta. Eh, Aquí vemos que este conflicto social viene a ser un proceso complejo, ¿no? Complejo, ¿no? En que el sector de la sociedad, por ejemplo, el Estado, las empresas, perciben que sus objetivos e intereses, valores o necesidades son contradictorias. Debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia, ¿ya? Bien, entonces aquí, eh, por ejemplo, si ocurre, ¿no? Que estamos ante demandas numerosas, numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas, ¿no? Por la contaminación de un río, por ejemplo, ¿no? La mala prestación de un servicio público. Por ejemplo, si en nuestro distrito no se cumple con el recojo de los desechos orgánicos, ¿no? Es lógico porque zonas donde se siente mucho calor, definitivamente esos desechos orgánicos van a contaminar el medio ambiente y van a proliferar insectos, roedores, etcétera, que lógicamente va en contra de la salud, que es un derecho de las personas. Entonces, esta empresa no está cumpliendo con recoger los desechos orgánicos, pero ellos nos exigen que paguemos los servicios. Entonces, yo creo que si yo reclamo un derecho, tengo que cumplir con mis deberes, ¿ok? Entonces queda bien claro un ejemplo de eso que sucede generalmente en nuestras comunidades. Pero si no se soluciona esto, ahí nace un conflicto, ¿no? Pero cuando hay un conflicto, lo importante aquí es que debemos canalizarlo, estudiarlo, de tal manera que podamos evitar que surja la violencia, porque ahí sí estamos en problemas mucho más serios. Bien, entonces ven, por ejemplo, elementos del conflicto social. Este conflicto social viene con ciertos elementos y que tiene por lo menos 3 elementos que lo componen, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí a los actores, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Nosotros los ciudadanos somos actores. Los problemas, ¿no? Los problemas, ¿no? Entonces aquí vemos que los actores, por ejemplo, son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados, ¿no? De un lado están los que plantean las demandas y del otro los presuntos responsables de los problemas, ¿ya? Entonces, aquí también son actores quienes colaboran con la solución a los problemas. Por ejemplo, tenemos aquí la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, ayuda a solucionar estos problemas, ¿no? Estos conflictos. Bien, los problemas, por ejemplo, ¿no? Esto se da porque al principio no hay una misma perspectiva. Cada quien habla desde sus intereses o sus creencias, de su punto de vista, ¿no? Entonces aquí vemos también pero si se hace un buen análisis y se socializa la información, se puede avanzar hacia ideas cada vez más compartidas, ¿no? Si hay un problema, los problemas están para que los solucionemos, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y bueno, el proceso, punto C, es un elemento más del conflicto social. Bueno, aquí vamos a ver la forma, la manera, cómo discurre el conflicto y su dinámica, ¿no? Cómo se va presentando. Entonces, vemos aquí que pueden haber protestas públicas, o medidas de fuerza que buscan presionar en favor de sus objetivos, ¿no? De los ciudadanos, en este caso estamos hablando. También pueden haber procesos de diálogo, ¿no? Guiado por reglas aceptadas por las partes o reuniones precarias o poco confiables también, ¿no? Eh, También es muy interesante porque en muchos conflictos también pueden contarse con un facilitador o mediador, ¿ya?
o negociando, digamos, de manera directa, que nos va a ayudar a solucionar este tipo de problemas. Bien, entonces está claro que los conflictos, los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y son colaborativos y muy eficaces, ¿ok? Los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado, ¿ya? Pero también hay que asumirlos, ¿no? Hay que asumirlos como oportunidades, ¿no? Para comprender, por ejemplo, eh, cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, como para comprender las realidades diversas y resolver problemas complejos. Entonces, lo que hace una sociedad democrática es resolver esos conflictos, ponerse de acuerdo y lograr un objetivo general que es, sobre todo, mantener una gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. Eso es lo que se necesita en nuestras sociedades, ¿no? Muy amable, muchas gracias por la atención. Dejo una tarea en la plataforma para que la puedan desarrollar y un examen para que lo puedan desarrollar también. No falten y marquen sus asistencias y les agradezco su atención. Cualquier pregunta que quieran hacer, me las hacen llegar. Muchas gracias por su atención. ¿Okay?